La Banda Cambiaria. Información sin reservas. En esta edición de La Banda Cambiaria nos vamos a dar un lujo porque tenemos en el piso a nuestro invitado. Estoy hablando de Lorenzo Cassini. Él es economista, él fue ganador del premio Raúl Prebisch, que es entregado desde hace 14 años por el Banco Central. Lo hemos entrevistado en su momento por eso, pero también es graduado, por supuesto, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene una maestría en la Universidad de San Martín, es becario del CONICET. Muchísimo trabajo a partir de lo que es la investigación y fundamentalmente con este informe que es Industria Argentina, oportunidad para la sustitución de importaciones. No vamos a presentarlo mucho más, él nos va a contar un poco de todo esto, lo queremos saludar junto con Álvaro. ¿Cómo estás? Lorenzo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Bien, bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, Lorenzo, un gusto. Primero preguntarte, este trabajo lo han hecho en su momento a partir de un pedido, de una iniciativa del Banco Nación, y lo publicaron como un informe, vos y Martín Short, entiendo. Sí, y Javier Rameri, somos 3 autores. Bien, y bueno, ¿a partir de qué inquietud es que empiezan a trabajar en este informe? Mira, lo que nos pidieron fue que reunamos un conjunto de información que sirva para pensar el diseño de algunas políticas que promuevan la sustitución de importaciones industriales. Uh-huh. Eso fue lo que nos pidieron. Y a partir de eso hicimos un informe que hace 2 grandes cosas. Por un lado, primero releva experiencias exitosas, recientes, de países que han logrado industrializarse. Uh-huh. Y que han utilizado la sustitución de importaciones como instrumento para promover su industria. Y la segunda parte del informe lo que hace es una estimación a partir de una metodología cuantitativa de cuáles serían las oportunidades de sustituir importaciones industriales en Argentina. Y hacemos también algunas entrevistas a líderes de cámaras empresariales y funcionarios como para ver qué obstáculos aparecen y qué oportunidades hay ahí. Y ahí cuando empiezan a indagar en esa investigación, ¿qué es lo que encuentran sobre la matriz productiva argentina y aquello que se puede sustituir? Mira, encontramos que hay muchas oportunidades que nosotros aparecen de masa crítica de producción nacional, que nosotros decimos que están afectados por un proceso de sustitución inversa, porque están siendo desplazadas por importaciones y no se aprovecha cabalmente las capacidades productivas locales. Uh-huh. ¿Por qué son desplazadas por esas importaciones? Bueno, por varios motivos. Uno de los motivos principales me parece que aparecen es que no hay políticas con suficiente decisión y sostenidas en el tiempo para que se aprovechar esas capacidades industriales propias. Y esas políticas no aparecen, me parece que fundamentalmente por una cuestión ideológica, ¿no? Uh-huh. Que atraviesa a todo el espectro político, no es solo de un sector. O sea, sabemos sí que de un lado, bueno, no hay mucho espacio para la política industrial porque se piensa más desde el libre mercado y bueno, sabemos que en Argentina eso tiende a la primarización de la economía y no hay espacio para la industrialización. Pero también desde el otro lado del espectro político aparecen algunas resistencias, porque aparecen algunos preconceptos respecto de la industria, bueno, de que es una industria ineficiente por momentos, aparece ese preconcepto. Y también por momentos se confía demasiado cuando los precios de las materias primas son altos, en que con eso nos alcanza para obtener los dólares necesarios y que ya no es necesario tanto la industria, por lo menos para proveer dólares, entonces tampoco se impulsa esa sustitución de importaciones, ¿no? Lo que uno ve a veces en la discusión pública es, por ejemplo, ahora se ve todo el desarrollo de Vaca Muerta y dice, bueno, ahí hay espacio para de sustituir importaciones, para desarrollar industria o alguna industria generada a partir del valor, de la agregación de valor en el sector agropecuario, pero la mirada en general de la sustitución de importaciones, vos lo decías, es todavía un poco, o a esta altura del partido, un poco discutida, digamos, si se quiere, ¿no? Hay que resignarse solamente a desarrollar una industria en base a algunos recursos naturales que tenemos, ¿o existe la posibilidad de avanzar en algo más generalizado? Mira, está bueno que trajiste esta cuestión de los recursos naturales, porque una de las cosas que resaltamos por ahí en el informe
es que esas producciones de recursos naturales están buenísimos, nos van a proveer de los muchos dólares que necesitamos en los próximos años, pero lo que decimos es que se pueden aprovechar esas producciones para industrializar el país. Como lo han hecho algunas experiencias internacionales que relevamos en el informe, como por ejemplo Australia con la minería. Uh-huh. Australia exporta tecnología minera por 25.000 millones de dólares anuales, es un montón. Y lo ha hecho, por ejemplo, también otros países como Noruega con el caso de la producción petrolera, ¿sí? O sea, utilizaron esa producción para desarrollar la tecnología, los bienes de capital, incluso el software que se necesita para esas producciones, y así promovieron su industria, y me parece que algo de eso podemos hacer nosotros también. Es una manera de pensar la industria distinto, ¿no? Esto vos incluís ahí tecnología, servicios, uh-huh. Industria del conocimiento de ahí, ¿no? Totalmente. En muchas de las ramas o las principales ramas manufactureras en las cuales tenemos déficit comercial, si se nos van dólares, son ramas que podemos definir como intensivas en conocimiento porque demandan materia gris, demandan mano de obra calificada de ingenieros, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, las maquinarias, la química. Y bueno, nosotros con estos recursos naturales que ahora vamos a explotar cada vez más, aparecen muchas oportunidades para producir maquinaria, por ejemplo, para las extracciones de gas y petróleo en Vaca Muerta, insumos, también para lo que se viene con minería, sobre todo minería del litio. Uh-huh. Yo me acuerdo que hace 15 días creo que escuchaba el programa de ustedes y habían venido a hablar sobre la maquinaria en la provincia de Santa Fe, y ahí ya hay algo de producción. Bueno, creemos que ahí hay mucho potencial para aprovechar. De hecho, cuando hacíamos la estimación, muchas de las oportunidades que encontramos para sustituir importaciones son en los bienes de capital para estas industrias. Y no se aprovecha del todo, la verdad, y no se aprovecha, y a pesar de que hay un actor público muy importante ahí jugando, que es YPF, uh-huh. que es uno de los principales actores en la producción de gas y petróleo. Y aparecen resistencias también ahí para utilizar ese recurso para desarrollar la industria, ¿sí? Ustedes han trabajado para hacer el informe con entrevistas, con relevamientos de la cadena de valor, han trabajado incluso con gente que ha recibido créditos para invertir. ¿Con qué te encontrás? ¿Es mucho más diversificada y competitiva de lo que se cree la industria argentina o no? ¿O es como que se dice una industria que está anda con muletas nada más? Mira, hay muchas capacidades, como te decía antes, que no se están aprovechando. Claramente no vamos a poder sustituir todas las importaciones. Nosotros hacíamos una estimación de que se podían sustituir importaciones por 4.000 millones de dólares anuales, de los 60.000 más o menos que se importan de bienes uh-huh. industriales. Pero bueno, eso es mucho empleo y es muchas capacidades tecnológicas que hay que aprovechar. Y sí, una de las cosas que nos marcaban es que, bueno, como vos decías, hay muchas empresas que reciben asistencia técnica y también crediticia de los ministerios nacionales, provinciales, para adaptar su producción, para invertir. Lo que nos decían es que faltaba tener demanda, digamos, que le dirijan la demanda. O sea, pasa esto, que muchos de sus clientes, sobre todo los que producen bienes de capital e insumos, son grandes empresas, por ejemplo, las petroleras, uh-huh. Que cuando hacen sus compras descansan mucho en las importaciones, en el proveedor importado, que ya lo conocen, que sabe que les resulta, y les cuesta mucho entrar ahí. O sea, encuentran muchas resistencias. Por ejemplo, una de las cosas que pedían es que se les solicita a estas empresas, YPF o todas las empresas grandes, que por ejemplo adelanten sus planes de producción. Esas empresas, como movilizan mucho capital, claro. planifican su producción, no lo hacen de la noche a la mañana, y lo que sucede es que cuando lanzan las compras, las pymes nacionales no llegan a proveerlas porque son de mucho volumen. Uh-huh. Y si tiene que hacer alguna adaptación del producto tampoco le da tiempo. Y ahí, Lorenzo, hay algunos programas, teniendo en cuenta esto que decís, de desarrollo de proveedores, ¿no? Que suelen hacer algunas grandes empresas, incluso YPF también. Digo, ¿eso podría ser a lo mejor aceitar un poco más eso como para posibilitarles esto que vos decís? Sí, totalmente. Esa es una herramienta que se está subaprovechando, digamos. Uh-huh. Se hace algo, pero sobre todo falta voluntad, ¿sí? Falta decisión en decir, bueno, sí, apostamos a esto. Y falta eso. Por ejemplo, una de las cosas que se necesitan es que se adelanten esos planes de producción para que las pymes puedan adaptarse.
Nosotros sabemos sí también que del lado, digamos, del comprador se requiere un esfuerzo para reemplazarlo por un productor nacional. Que ya conocés de antes, que ya tenés garantizada el circuito. Exactamente. Claro. Se requiere ese esfuerzo, se requiere trabajar con el proveedor para pasarle los requerimientos técnicos y que pueda desarrollar el producto. Entonces, una de las cosas que proponíamos es que haya un beneficio también para el comprador, ¿sí? Que pueda hacer crédito, subsidio, asesoramiento técnico, alguna asistencia, porque se necesita del trabajo también del comprador para que el oferente pueda desarrollar ese producto. ¿Sí? Y la restricción externa ¿incentiva o desacelera, digamos, la posibilidad de sustitución? Mira, debería incentivarla porque justamente es una de las formas de conseguir dólares. Lo que sí, lo que veíamos en las experiencias internacionales es que es una política que se hace por lo menos en el mediano plazo, ¿sí? Entonces, ahora con la restricción externa y la falta de dólares, digamos, se ponen aranceles y más que nada prohibiciones a las importaciones por la urgencia. Eso no sirve como política de sustitución, o sea, no aparecen los proveedores espontáneamente solo porque se cierra el mercado, sino que tiene que ser algo más pensado, desde elegir el producto. O sea, el informe que hicimos nosotros sirve un poco para eso, para decir, bueno, dónde estarían las oportunidades, y ahí trabajar con las empresas proveedoras, con las empresas compradoras, y después la protección y o el arancel es una herramienta que viene después, y lo que vemos en las experiencias internacionales es que se sostiene por un tiempo limitado. ¿Sí? En el mientras tanto, el Estado trabaja con los proveedores para que desarrollen la tecnología y les impone exigencias, digamos, les impone exigencias de inversión, ¿sí? De producción, de exigencias de desempeño, que eso en Argentina es un elemento que falta mucho. O sea, hay muchas políticas de incentivo al productor, hay pocas exigencias como contrapartida. Claro, y eso hace que por ahí las políticas se tengan que extender, por ejemplo, de protección por mucho tiempo. Y en el mundo, ¿en qué estado está esta discusión sobre la sustitución de importaciones? ¿Han analizado, nos contaba el caso de Australia y de Noruega, han analizado otros más? Sí, analizamos también los países del sudeste asiático de industrialización más reciente, Corea, Taiwán, China. Lo que vemos es que se utiliza esta herramienta como un complemento de la promoción de exportaciones. ¿Sí? O sea, la idea es protegemos el mercado para desarrollar las capacidades localmente, porque es muy difícil desarrollar esas capacidades industriales para exportar desde un principio. Y una vez que las empresas son competitivas, se promueve la exportación. Claro. O sea, son como herramientas complementarias. Eso también es importante, porque por ahí se los ve como, bueno, hay que apuntar la exportación porque a esos países les fue bien exportando, pero no se ve que primero, antes de eso, apostaron a desarrollar su industria con herramientas que son las que conocemos, con crédito, con protección de la competencia externa, con asesoramiento tecnológico. O sea, son los instrumentos que conocemos y que utilizamos. Y que lo usaron con esa visión de primero desarrollar las capacidades y después exportar. No es fácil, porque requiere mucha precisión, digamos, en la política. Lo que vemos también es esto, que hay como un sostenimiento de esas políticas en el largo plazo. Acá nosotros pasamos de 4 años de un gobierno con un enfoque a otro, y eso hace más difícil. Y hay como un aprendizaje de las capacidades estatales para ir mejorando los instrumentos permanentemente e ir corrigiendo lo que se hace mal. O sea, una sintonía más fina. Una sintonía sí, totalmente. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. En ese estudio también imagino que habrán encontrado los sectores que tienen potencialidades y también otros que no vale la pena, en donde no vale la pena enfocarse. Digo, hay algunos, porque digo, tampoco ningún país puede enfocar todo en todos los sectores. ¿Hay alguno que han identificado en Argentina donde no valdría la pena enfocar un proceso de sustitución de importaciones y más bien hacerlos en otro? Encontramos oportunidades en todas las ramas, ¿sí? Por ahí focalizadas en determinados productos. ¿Sí? Nosotros hacemos como ese análisis fino de decir, bueno, en las maquinarias hay capacidades, pero ¿en cuáles maquinarias? Digamos? Entonces, pero capacidades hay en todas las ramas, o sea, no es que haya alguna específica. Sí te digo que las que más encontramos fueron estas, las maquinarias, los productos de metal, productos de plástico,
productos químicos también. Todas con sus particularidades, ¿sí? Porque, por ejemplo, bueno, productos químicos se requiere mucha inversión de capital, o sea, son con escalas más grandes, ¿sí? En las maquinarias son muchas pymes, pero capacidades hay en todos. Lo que, bueno, teniendo en cuenta un poco cómo crecieron muchas industrias en el país, lo que no se ve en los últimos tiempos es alguna inversión, sea estatal o privada, fuerte, creadora de industria, ¿no? Como en un momento fue el mismo petróleo o el acero. Sí. Eso, digamos, han investigado un poco cómo es la posibilidad de que puede tener los grandes actores o incluso el Estado de generar nuevas ramas. Mira, en muchos países lo que vemos es que hay una inversión del Estado con empresas públicas para producir, por ejemplo, algunos insumos que son de uso difundido y que requieren de mucha inversión de capital que por ahí es difícil que lo consiga el sector privado. Por ejemplo, lo han hecho en la producción de metales, ¿sí? De plásticos, o sea, los insumos difundidos para la industria. El Estado invirtió en empresas públicas que incluso vendieron a pérdida para fomentar el desarrollo de sus industrias. Sí, eso hay que hacerlo. En Argentina sabemos que hay algunos problemas de monopolios que proveen estos insumos que venden caro y dificultan la industrialización. Ahí hay que intervenir, no es fácil. Y bueno, ahora sí se va a venir mucha inversión en los sectores de explotación de recursos naturales. Va a haber muchos volúmenes de inversión que van a demandar muchos bienes de capital. Y ahí me parece que hay una oportunidad que estaría bueno que no se nos escape, ¿sí? Conducida de alguna manera ese proceso, de alguna manera pensando en un proceso de desarrollo más genuino y más de largo plazo, ¿es conveniente que sea conducido por una política pública o por el Estado? Sí, o sea, sin política pública no va a suceder. O sea, lo vimos también en las experiencias de otros países. O sea, eso es conducido por la política pública. Porque esas empresas, como decíamos antes, si no les pones alguna exigencia, incentivo a que compren domésticamente, van a recurrir a los proveedores internacionales con los que ya trabajan, porque muchas empresas son transnacionales y ya tienen sus proveedores internacionales. En todos los países hubo política muy activa para desarrollar esas capacidades que con libre mercado no suceden. No suceden. ¿Y cómo juega un poco el contexto internacional en esto? Porque uno ve, no sé, en Estados Unidos en un proceso ya de hace un tiempo tratando de relocalizar las empresas en su país. Este creciente uso de monedas que no sean el dólar para el intercambio regional. ¿Hay un contexto que favorece esto? Mira, yo creo que en parte sí, porque es un contexto en el cual se están aplicando este tipo de políticas. O sea, claro. Eso existe. Sí, esto que decís de Estados Unidos está invirtiendo millonadas en capacidades industriales y mucha de la inversión se está concentrando ahí. Eso dificulta un poco, pero bueno, nosotros tenemos esta ventaja de tener esta demanda local que la podemos aprovechar. Sí, lo que nos juega por ahí en contra es la poca soberanía que tenemos fundamentalmente debido al problema de la falta de dólares, que le pedimos prestado al FMI, que le pedimos prestado a China, que le pedimos prestado al BID, y ahí aparecen algunas limitaciones que te dicen, bueno, sí, te prestamos, pero comprame a mí. Claro. O sea, consolida de alguna manera no monopolios empresarios, sino monopolios geopolíticos. Geopolíticos, sí. Pero bueno, también al mismo tiempo esto, al saber un mundo multipolar, digamos, como podamos llamarlo, está esa oportunidad de negociar con uno, negociar con otro. Es un mundo en movimiento, en reconfiguración. Y ahí me parece que tenemos una beta para meternos. ¿Y ves alguna discusión del mismo trabajo que estuvieron haciendo, como la percepción en general por tu trabajo, de que por lo menos a nivel de empresarios industriales o de empresarios pymes, esto empiece a tomar algún cuerpo, algún sustrato, digamos, de pensamiento, de política estratégica? Sí, justo la semana pasada presenté este trabajo en APYME, que es una asociación, y estaban interesados en esto. Yo creo que sí, que
que puede tomar impulso en ese sector. Lo que pasa es que, bueno, justamente esto se requiere o sea, los grandes compradores los compradores de mayor volumen son grandes empresas. Entonces se necesita el compromiso de ellos. Y es medio difícil llegar desde las pymes a esas empresas. O sea, ni siquiera le atiende el teléfono. Entonces se necesita ahí del sector público que tome esta bandera y trabaje con las empresas, porque solo desde las pymes no se va a desarrollar. ¿Y lo ves en la agenda política? Digo, no vamos a hablar porque estamos en veda, digo, de lo partidario, pero sí en la agenda política ves que hay una idea de pensar el desarrollo en esos términos. ¿Está instalado como discusión? Y mira, yo creo que hoy la apuesta fuerte está en la exportación de materias primas. Argentina, bueno, tiene estos recursos que ahora se van a explotar cada vez más y van a proveer muchos dólares, o sea, por lo menos a la expectativa, que de acá a 10 años se duplican las exportaciones. Claramente la principal fuente de dólares está ahí, eso en eso no voy a exagerar, digamos, las oportunidades de sustitución ofrecen algunos dólares extra que hay que aprovechar. Pero sobre todo lo que aportan es empleo, es el empleo da la oportunidad de aumentar los salarios, porque con la producción de materias primas son menos demandantes de empleo, no alcanza para ocupar a toda la población. Y son oportunidades de desarrollo tecnológico, porque demandan ingenieros. Y bueno, para mí es importante que se aprovechen. Yo creo que eso, o sea, hoy en el debate político la centralidad la tienen las exportaciones de recursos naturales, y esto aparece como en un segundo plano en algunos discursos, sí. Y pasa esto también dentro del mismo partido, del mismo frente, hay visiones visiones medio contradictorias. Prevalecen algunos prejuicios respecto a la industria que un poco bloquean. Vos hablabas al principio, ¿no?, de los prejuicios vinculados a esto que es obsoleta, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, totalmente, que nunca va a producir eficientemente. Y nosotros lo que vemos en los otros países, que claro, inicialmente sí, se produce con mayores costos, porque se está desarrollando esa tecnología, se está trabajando con menor escala, pero lo importante es eso, que haya una tendencia a la mejora continua, ¿sí? Con asistencia técnica del Estado, con exigencia de inversión, hasta que en un momento la empresa va a lograr ser competitiva y no va a necesitar más ni de la protección ni de la asistencia. Pero acá prevalece mucho ese prejuicio. Entonces cada vez que algo falla se toma como excusa para abandonar cualquier esfuerzo, claro, en vez de corregirlo como lo hacen los otros países. O como un dato negativo, que representan costos fiscales muy elevados, y para qué vamos a invertir ahí, ¿no? También, pero hay varios regímenes que implican costo fiscal muy elevado en Argentina, como por ejemplo el Tierra del Fuego, el del gas de Vaca Muerta, también necesita muchos subsidios. Y lo que planteamos es, si el Estado está haciendo un esfuerzo, por ejemplo, en subsidiar a los productores de Vaca Muerta, le puede exigir también a cambio de eso que realicen un esfuerzo en desarrollar los proveedores. Sí, creo que ahí también tiene el Estado una herramienta de que ya tiene un vínculo con estas empresas y una asistencia que estaría bueno que lo pueda aprovechar mejor. Puedes decir lo de Vaca Muerta, y es verdad que no está muy instalado que Vaca Muerta funciona también con muchos subsidios, ¿no? Sí. Y entonces cuando a veces se dice no subsidiemos tal cosa, no subsidiemos la otra, se pierde de vista que la gran esperanza de los dólares y todo está hecha en base a subsidios, ¿no? Totalmente, sí, millones de subsidios ahí. Y para la industria necesitas menos que eso, seguramente. Y un estado presente también ahí, de distintas maneras, en forma virtuosa en este caso, ¿no? Sí. Porque también siempre. hay mucha corramos la participación del Estado y dejemos que... No, sí, ya como te decía, sin Estado esto no va a funcionar. No va a funcionar, los proveedores van a venir de afuera. Siempre cualquier proceso de industrialización en todo el mundo fue impulsado por el Estado. En conjunto con el sector privado, no es que sea todo empresas públicas, ¿no? Todo lo contrario, es un trabajo conjunto entre sector privado, sector público y sector académico,
para proveer la tecnología. Pero es la articulación de las tres patas. Vos, bueno, el premio que ganaste en el Banco Central lo hiciste en base al trabajo que realizaste sobre el tema del sector servicios tecnológicos, ¿no? Sí. Esto a esta altura del partido es considerado también parte de la industria, junto con las empresas de base científica. Hay ahí una oportunidad de, a lo mejor, como se podría decir, arrancar ya en un sector nuevo industrializando. Sí, en el sector de servicios nosotros tenemos muchas capacidades crecientes cada vez más, mucha exportación de sobre todo lo que es software, y ahora aparecen también oportunidades de otros servicios también intensivos en conocimiento, por ejemplo, para estas producciones que se necesitan, sí, para la minería se necesitan muchos servicios. También para que se desarrollen localmente hay que sentarse con las empresas a pedirle que lo hagan, porque si no van a venir muchos de esos servicios de afuera. Pero sí, son lo que tienen también de bueno los servicios es que requiere de formación de recursos humanos calificados, pero en Argentina hay muchas universidades y hay capacidades. La ventaja por ahí que tienen respecto a la industria es que no necesitan tanta inversión en capital. Entonces por ahí se hace un poquito más fácil. Pero bueno, tampoco podemos confiar solamente en eso, porque también es acotado, digamos, hay que apostar también a las capacidades industriales. Y hay sinergias también, porque muchos de esos servicios se venden a la industria también, ¿no? Claro, van haciendo como una red. Sí, hay como una complementariedad, digamos, entre los sectores. Entonces no se puede apostar solo a uno, porque lo que funciona es la red, el sistema, digamos, productivo. Bueno, en el trabajo tuyo creo que uno de los aspectos era señalar que muchos de esos servicios habían crecido como proveedores de la industria, ¿no? Exactamente. Sí, en todos los países estos servicios empezaron proveyendo sobre todo software, ingeniería, servicios a la producción, sobre todo de la industria. Y bueno, ahí está también, sigue un poco la cadena, las producciones primarias te demandan maquinaria, esa maquinaria te demanda software que va embebido en la maquinaria, y me parece que lo interesante es apostar a eso, a desarrollar el conjunto de la cadena y no quedarnos con la exportación de la materia prima. Lorenzo, ya tenemos que ir terminando esta entrevista, que ha sido, la verdad, muy, muy agradable, muy profunda, muy intensa. Digo, te hemos pasado por distintos temas, pero no queríamos despedirnos también sin que nos cuentes un poco hacia dónde avanza la nueva investigación, hacia dónde en qué estás trabajando, o si están profundizando en estas cuestiones. Mira, sí, queremos profundizarlo ahora, trabajando más, haciendo hincapié más en algún sector puntual, digamos. O sea, es profundizar en este sector, a ver qué oportunidades aparecen, pero también nos interesa hacerlo más de la mano también de la política pública, digamos, para que sea un conocimiento que realmente tenga un uso, digamos, porque trabajar en abstracto. Y ahora en este momento medio electoral está todo en impas. Está todo medio en impas, sí. Me parece que hasta fin de año que un poco se aclare el panorama y se pueda ver con quién hay, qué voluntad hay y con quién trabajar. Me parece que va a tener un poco más de sentido. Bueno, pasaba así en la banda cambiaria Lorenzo Cassini. Te agradecemos muchísimo que hayas estado acá, que hayas venido a la radio a charlar con nosotros. Ha sido un gusto. Por supuesto, ya quedás para siempre invitado. Muchísimas para las gracias. Próximas. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. La banda cambiaria. La banda cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La banda cambiaria.